Bienvenidos a un episodio nuevo de Crónicas Callejeras. Es el episodio número 15. Es un podcast donde platicamos sobre sucesos históricos mexicanos poco conocidos, pero también nos damos a la tarea de entrevistar gente que manejen investigaciones o hayan desarrollado alguna investigación que podría ser interesante para entenderla en este mundo cotidiano e interconectado en el que nos encontramos hoy en día. Mi nombre es David Saúl Coronado. Me acompaña Fernando de la Cruz, que es un maestro graduado del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, con Filosofía en Humanidades. Es de Matamoros, Tamaulipas, y tiene un estudio de género, de ética, e imparte clases, mejor dicho, en el Tecnológico de Monterrey, en el ISTEM. Ya ha impartido clases en otras universidades y ha dado cursos y congresos. Personalmente lo conocí poco en la maestría, pero me daba gusto platicar con él porque era muy interesante las pláticas. Así que sin más preámbulo, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar por acá, pues echar una buena plática aquí, abierta, ¿no? Lo que vaya saliendo. Claro. Es la idea y pues sí, darle ahí emoción, ¿no? A las ideas, darle controversia, análisis, es la idea. Claro, claro. Esa es la finalidad de Crónicas. Antes, o al principio, hacíamos un referente o hacíamos un desarrollo de algo histórico, ¿no? Tratando de compaginarlo con el mundo actual, dando este análisis histórico de que a veces es cíclico el comportamiento del individuo. Lo hemos ido cambiando un poco a la versión de pláticas o conversaciones. Hemos tenido invitados e invitadas muy variadas. Y cuando me dijiste que manejabas o el término ético, se me hizo muy interesante porque creo que es de gran importancia tocarlo hoy en día con este siglo XXI y con lo que nos estamos topando en estos cambios sociales. No sé qué visión tengas tú referente a eso. ¿O qué análisis te Sí, genera a ti? sí, definitivamente es una polémica que en lo particular no la he pormenorizado al grado de un estudio analítico, pero definitivamente coincido en esta parte de que pues el contexto actual del siglo XXI genera muchas sensibilidades, muchas controversias de tipo ético, precisamente porque es un contexto en el que se están viviendo muchos cambios diversos, ¿no? Desde que generados por el modelo económico, generados por cambios de distintos tipos, ¿no? Demográficos, ambientales, etcétera, de derechos incluso. Y ahí se genera todas estas controversias, ¿no? De que como humanidad seguimos eh, eh, separados, ¿no? No hay una homogeneidad, no hay una unificación de ideas y la humanidad vive sus luchas ideológicas. Y el campo de la ética, de la moral, pues yo creo que es un campo de batalla principal, ¿no? En estas controversias. Yo siempre tenía este debate o escuchaba mucho ese debate, no sé si te recuerdas de Francisco, Ontiveros, ahí del Inso, Pancho, que él siempre decía, no, es que es la moral, es un árbol que da moras. Pero si lo analizas bien, la moral son los usos y costumbres del individuo o de la sociedad en su conjunto, ¿no? Que te van rigiendo o iban creando estas leyes, como cuando te tomaba la policía en la calle y te decía, es que estás faltándole a la moral. Entonces, ¿era a qué? Pues eran los usos y costumbres. No sé Sí, si has escuchado o que era común, no sé si lo haya cambiado la policía o la seguridad pública del Estado, pero era muy común verlo eso específicamente en la Macro y en Alameda, cuando las parejas que estaban ahí muy romanticadas, muy románticas y empiernados con ropa, pues sí, era, no, estás faltando a la moral, ¿no? sí, definitivo. Yo creo que es una de las primeras cuestiones, ¿no? Que de la vida cotidiana, la vida común, la vida adolescente, tal vez, ¿no? Te dices, También, ¿cómo? Pero ¿qué son las faltas a la moral, no? claro. Ahí ¿Cómo lo entra el mides? concepto. Sí, y ¿Cómo lo mides? efectivamente, pues la moral es eso, una costumbre, la fuerza de la costumbre que se impone en la vida cotidiana y seguimos, pues de una manera ya dada por hecho, ¿no? Esto es lo bueno, esto es lo malo, pero aquí es donde la ética llega e irrumpe, ¿no? Claro, Porque la ética está más allá de la moral. La moral se queda en la costumbre, pero claro. la ética precisamente viene a ser la crítica, la reflexión sobre la costumbre y sobre los actos. Y Entonces que de ahí, hecho,
Sí. Perdón, de hecho, también la ética es, no te puedo decir cómo vivir tu vida. Lo ético sería que yo te dejara. O se podría entender así, digo, para bajarlo también al plano terrenal es, también sería algo como ético, o sea, que yo te dejo vivir tu vida a tu manera, y luego ya entran los discursos de, pero mientras no alteres a la vida de terceras personas, mientras no, es decir, y siempre es como interponer un límite o una regla, ¿no? Dentro de este contexto social, pareciera ser. Sí, esa es la llamada que es la ética normativa, ¿no? Ujú. Una ética que ya se asume que dicta leyes y da juicios, ¿no? Que esto principalmente pues es puede llegar a ser una tautología en el ámbito de la ética, de la filosofía, porque pues por un lado se habla de que la ética no da leyes, la Claro, ética no dice lo bueno es esto absolutamente y lo malo es esto, ¿no? La ética es como una reflexión constante, pero hay quienes vienen y dicen, sobre todo en la época contemporánea, ¿no? Que se habla, por ejemplo, de los comités de ética en una investigación, ¿no? claro. Científica de salud que experimentan con animales, esto, como quiera, hay un juicio ético que se marca como, pues así prescriptivo, ¿no? Entonces ahí es donde hay yo digo, una cuestión ya de la filosofía de la ética prescribe o no prescribe, o nada más reflexiona y orienta, o te dice qué hacer. A mí me gustaría más la versión de que te orienta, ¿no? Te orienta porque pues nace de la filosofía misma y así burdamente pues la filosofía ya ves, estira el rollo, te dice la gente en la calle, ¿no? Cuando le adentras al estudio, en mi caso que he tenido buenos maestros de filosofía o sí, maestros de filosofía acá ya en el doctorado, te topas con esto, ¿no? Dice, no, no, no más es filosofar, es encontrar como un contexto de lo que estás haciendo, ¿no? De entender el porqué de tu acción, por qué analizar este contexto más social, ¿no? Más humano, no deshumanizar las cosas, lo que se pueda humanizar, ¿no? Porque a veces también queremos humanizar cualquier cosa y no es posible tampoco. Digo, no sé cómo lo veas tú. Sí, 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 nada más en esto de humanizar, no sé cómo lo ves, por ejemplo, en qué no se puede humanizar. El dinero. No, no, Ajá, podría ser, ¿no? O sea, yo no, a mí no me gustaría filosofar sobre el dinero, o sea, sobre ya ves que hoy los coaching meten esto, ¿no? Y no ajá, es, no es bueno, para mí personalmente no considero ético esto. Podemos ok, debatir, ok, pero pues ya es que el coach te va diciendo, no, es que vas a trabajar para tener mejor, para cubrir estas necesidades. Pues eso es inducirte a una cuestión capitalista y a lo sí, mejor siento yo que el capitalismo a lo mejor no se pudiera ese humanizar. Podría estar ya, equivocado, pero para eso es la invitación a ti, ¿no? Para ti. sí, 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 yo creo que eso pasa, ¿no? Llega a haber, pues una distancia, ¿no? A comprender ciertas cuestiones, ¿no? Ujú. Como esto de deshumanizar, ¿qué está deshumanizando? ¿Hasta qué punto? Eh, pues en otros ámbitos políticos, ¿no? Por ejemplo, la ética cuestiona ideas, ¿no? Que se pueden imponer en una agenda política Claro, y que van defendidas con una ética. Por ejemplo, la desigualdad. Si hablamos de la desigualdad, hay discursos morales o discursos éticos que justifican la claro, desigualdad, ¿no? Por ejemplo, con esto lo del el trabajo, ¿no? No, pues bueno, al aclarar algo antes, toda ética se trata de una visión de cómo vivir, ¿no? Y bueno, aquí focalizándolo al área del trabajo, ¿no? Esa idea que nos dice, tú trabaja hasta el cansancio, trabaja hasta la muerte, tú aguanta porque hay que seguir produciendo. Ahorita que menciona lo del dinero, seguir produciendo capital, vamos a vivir produciendo, ¿no? Riqueza, disfrutando lujos, disfrutando. Pero bueno, eso llega a ser una justificación de la desigualdad porque sabemos pues cómo está lo económico, ¿no? Las claro. O desigualdades sea, económicas que existen. por más que Sin trabajes embargo, 48 horas. sí, y es un discurso viviente, ¿no? Ujú. Que te lo maneja como una ética de vida, por ejemplo, ¿no? Y yo de eso, ¿no? Yo creo que de esta cuestión que plantean, ¿no? Yo creo que la ética cabe en cada aspecto de la vida Ujú. humana, ¿no? Claro. Obviamente hay cuestiones que salen más como que a la luz o que son más sensibles, ¿no? Por ejemplo, ahorita dices aborto, un hombre, salen todos
las templanzas éticas, ¿no? Claro. Unas radicales, unas tenues, unas medias, pero cada quien tiene una opinión que está fundada en una visión de su ética, ¿no? Claro, pues los valores se empiezan en casa, ¿no? Y a veces inconscientemente somos una copia de nuestros padres, ¿no? O sea, suena mal, pero o podrá sonar frío, pero somos una copia. Hasta que uno va creciendo y va desarrollando y va analizando y se va haciendo crítico, podrás mantener una esencia de esa educación de tu casa, pero la empiezas a cuestionar y eso también es ético, empiezas a cuestionar lo que te están diciendo. No digo que porque no estés a favor del aborto esté mal, o porque no filosofamos, o no hablamos de estos debates, o no se hacen estos debates, es porque también así siento yo que nos han ido acostumbrando, ¿no? No debatas, la historia es bien aburrida, la ética, qué flojera, ya vas a hablar de género, yo Sí. me creo camello, no sé, va más allá de estas como bufadas o bluff que avienta la gente, ¿no? Pienso yo, digo, el especialista eres tú, Sí, yo nada más, incluso yo creo la censura de ciertos temas ya también son como dogmas claro, cotidianos, ¿no? Que dicen, no, de política no podemos hablar, de porque, religión porque tampoco, dicen, porque, no, no, porque cada quien tiene sus ideas, porque vamos a salir peleados, porque nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un reflejo de, pues, de la poca madurez que tenemos socialmente para reflexionar éticamente, ¿no? O claro, sea, reflexionar más allá de nuestros dogmas, de nuestras creencias, porque al final a la ética, al ser una práctica o una disciplina filosófica, te lleva a cuestionar los dogmas, ¿no? A cuestionar las creencias, claro. a cuestionar la propia razón. Sí, no, digo, yo planteo esto con la finalidad de que tú lo aclares más desde la visión de tu expertise, ¿no? Por la cuestión de que uno puede entender lo que lee y lo que ve, pero por decir, en esta cuestión que decías de la ética en la política, el claro ejemplo de lo que acaba de pasar con los senadores del PAN, ¿no? Que firman esta carta de Madrid con el partido Vox de España y a las horas cancelan la foto y la bajan de Twitter porque se dan cuenta que cometieron un error ético, ¿no? Sí, sí. Están fuera de contexto ya, ¿no? De donde... Están perdidos, ¿no? Están cegados por querer recuperar un poder que ya tuvieron, ¿no? Y eso es bien común en esta política mexicana, y nos encontramos esto de la ética, ¿no? Por decir, el claro ejemplo también fue lo de Rodrigo Medina, cuando acá en Nuevo León, específicamente, para quienes nos vean de fuera, cuando lo del penal que iban a hacer en Mina, Nuevo León, que los terrenos que se compraron ahí, aledaños, salieron varios nombres, ¿no? Se manejaron como 4 nombres de personas que habían comprado terrenos a precios burdos, ¿no? De que 100 pesos el metro, o sea, había estudios, ¿no? Y eso no es ético también, ¿no? Ese comportamiento no es ético, pero después dice el discurso la gente, no, pero por eso Dios no le da alas a los alacranes. Espérate, no, yo no, a mí me lo dije una vez y yo, no, pero a mí no me pongas en el mismo costal, ¿no? Tratamos uno de cambiar las cosas. Es difícil, no es complicado, no sé. Yo trato de bajar el discurso, lo uso como un ejemplo así, podría ser ese, ¿no? De la cuestión Sí, de ética o de lo que pasó en la semana o lo que ha pasado en otras veces, ¿no? De las otras personas que reciben dinero, este tipo de cosas que dices, ¿dónde diablos estamos? ¿O qué diablos estamos repitiendo los mismos patrones, ¿no? sí, sí, yo creo que esto, pues lo que menciona, ¿no? Este hecho de pues, la corrupción política o estar de acuerdo con una ideología, ¿no? O ideas que pues contrarían la ética que podemos decir del siglo XXI, que es antirracista, anticlasista, pues pro libertades, ¿no? Uh -huh. De las personas. Estos discursos siguen vivos, ¿no? Eso es la prueba de que pues, la moral y las concepciones éticas son muchas. Porque bueno, ya si vamos a una etimología, por ejemplo, de la ética, Uh -huh. es ethos, ¿no? Que entre Sí, otras traducciones del griego lo ponen como la costumbre, o la costumbre o la conducta, ¿no? También. claro. Que en este caso una conducta, también eso, ¿no? Que yo veo como que al habla cotidiana, yo creo que si tú le preguntas a cualquier persona qué es la ética, pues lo va a asociar a lo bueno, ¿no? No, pues lo ético es lo bueno. Pero yo Hacer el siempre, bien. sí, pero yo siempre tengo una cuestión filosófica personal, ¿no?
que es eso de si toda ética es buena o podemos hablar de éticas perversas, ¿no? De éticas malévolas que tengan a lo mejor Un ejemplo. radicalismo, ¿no? Ajá. ¿Cuál sería un ejemplo de esa ética Un ejemplo, bueno, diabólica? sí, de esas éticas perversas. Eh, pues el racismo, ¿no? Yo creo que el mismo racismo se ha disfrazado a través de discursos que apelan a una ética, que apelan a un modo de vivir, a veces no nada más a un proyecto político, ¿no? De decir, Claro. yo veo una nación así, no, tiene dentro de sí una conducta, ¿no? Una ¿Acaso estás conducta, diciendo que Trump hizo eso? puede ser un caso, o Oye, sea, es que el hay caso, visiones éticas desde la radicalidad y la irracionalidad. sí, También hay visiones de cómo comportarse, de qué esperar de la vida, ¿no? claro, porque por decir, si lo manejas esto de la ética perversa, pues lo de Trump fue darle voz y voto a los blancos que se sentían menos, ¿no? Que sentían que las minorías ya no eran minorías, que por eso por eso razón, ¿no? Por eso también se fueron y se metieron al Capitolio en enero, o sea, este tipo de cuestiones es porque les das este poder, les das a entender que eres ahora tú su voz, porque ellos han pedido este poder de supremacía que tenían, ¿no? O Sí, sea, podría ser ese caso porque yo me acuerdo, no sé si recuerdas a un estudiante que se llamaba Diego ahí en la maestría, que él dice, él platicaba una cuestión esa de que le tocó un suceso de racismo en Missouri, por ahí andaba, iban a Florida, okay. dice, pero él agarraba viajes, ¿no? Agarraban de carretera, de repente, ¿no? De Texas a Florida, pues se van en carro por las carreteras. Y que acá por Luisiana, Nueva Orleans estaban cenando y que sí, unos blancos volteaban, los volteaban a ver. Y pues él sí era un poco blanco, ¿no? Pues era acá de pedigrí alto, Diego y sus amigos igual son Sí. blancos. Y los volteaban a ver, los veían hablar en español, les decían, ah, yo pensé que eran gringos. O sea, que les decían, yo pensé que eran gringos, pero son latinos y son mexicanos. Y la cara de la persona cambió. O sea, las facciones de la cara fue, ay, son mexicanos. Yo pensé que eran estadounidenses, ¿no? Bueno, americanos, como dicen ellos, ¿no? Sí, Y pensaban que eran americanos porque ellos estaban hablando en inglés y de repente hablaban en español. Pedían las cosas en inglés, pero hablaban en español entre ellos. Y dice eso, Diego, dice, no. Y dice, te da mucha risa y coraje porque dices, o sea, nomás el color de piel. Y digo, pero eso también lo ves acá, ¿no? O sea, y ahora lo de género y ahora la modificación del lenguaje o de este uso del lenguaje más unitario, se podría decir, o no, unitario no, más como de darle contexto a todos, ¿no? Y a todas. Se empieza a usar esto y la RAE todavía sí. usaba México, permitió en México con J hasta el 2001, o sea, siempre vamos a estas instituciones colonizadores para que nos digan cómo escribir y cómo hablar cuando somos latinos y somos bien diversos, ¿no? Y claro ejemplo es cómo se dice una cosa en cada país de América Latina. Palomitas no es lo mismo en Colombia, no se les dice igual en Colombia, en Chile. Siempre, o sea, a mí se me hace un debate muy absurdo, no sé cómo lo veas tú desde la visión ética, este debate de, pues como dices tú, del clasismo, del racismo, la xenofobia, ¿no? Sí, sí, y precisamente plantea esa cuestión, ¿no? Para eso, para ahondarnos en esa discusión Ujú. eh, sobre eso, ¿no? Si existe una ética perversa, existe o sea, los racistas están convencidos de que sus ideas son la manera correcta de vivir, Claro. de que la sociedad que ellos ven es la manera correcta, ¿no? Sin hablar del clasismo, del explotador, ¿no? De trabajadores, etcétera. Todos consideran desde su visión que es una ética correcta, que ellos están en el lado correcto, al grado que hay discursos que avalan esto, ¿no? Ahora no sé si has escuchado sobre esto del capitalismo social, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. hablan que el capitalismo social, o sea, son maneras de justificar desigualdades, justificar un orden de sociedad, etcétera. Entonces, Capitalismo. sí, entonces yo creo que hacia allá va, el racismo lo ha hecho, ¿no? O sea, hace sentir al racista que lo que ellos proponen es el bien, etcétera. Aquí, pero está esta cuestión, ¿no? Y ahora si le preguntamos a los clásicos, a los filósofos clásicos, Ujú. esta cuestión, van a decir que no puede haber una ética perversa, no puede haber una ética del mal, no puede haber una ética errada, porque la Claro. ética en la concepción clásica es forzosamente la virtud, ¿no? Entonces, si tú actúas éticamente, eres una persona virtuosa, eres una persona de bien, pero
yo pienso que dentro de las contrariedades de la posmodernidad y de todo este siglo, ¿no? Agitado, eh, se confunden los conceptos e incluso hay esto, ¿no? Discursos morales, discursos éticos que suenan bien, que pueden sonar bien y convencen mucha gente, que es A lo miles de gente, a impresionante, ¿no? millones, Y a entonces, millones. sí, y es ahí donde entra esta cuestión de la verdadera ética. ¿Cuál es la verdadera ética? Bueno, si hablamos de una ética auténtica, ¿no? Pues esa ética reflexiva, crítica, que siempre está cuestionando, pues, el sí mismo, ¿no? Sí, no, pues es que si nos vamos metiendo a este tema, como dices tú, de la ética, entiendes, de la política o hasta la empresarial, La empresarial pues da bastante que hablar. el comportamiento digo, yo siempre lo he dicho y lo digo abiertamente, el comportamiento de los empresarios regiomontanos nunca fue ético. No hubo nunca un comportamiento ético. ¿Por qué? Porque muchos llegaron, también fueron migrantes, y de repente el abuelo fue alcalde 11 veces o diputado 11 veces, ¿no? Y luego entre los comercios que empezaron a hacer y ya cuando de repente ya tenían propiedades, pues ¿dónde está la ética, no? Pero éramos menos gente y ellos han creado también este discurso de que hay que trabajar, ¿no? Que es pobre es porque quiere y se ha replicado a lo largo de la historia en México. O el otro discurso, mantenemos al país, Sí. cosa más errónea del regiomontano, ¿va? Siempre decir eso. No es que nosotros mantenemos al país, y así, ¿nosotros? ¿De qué estás hablando? O sea, pero ya llegó este Y nuevo gobernador que se trae. replica en personas que no están en las capas altas. Ah, sí, se Sí, replica en la raza de sí, uno, ¿no? En el sí, nivel de uno. sí, No, es que, sí, cierto, se replica no arriba, se replica abajo, ¿no? Llega sí, el cómo temblor, no, llega hace la, ese eco y es parte de una visión, ¿no? ¿sí? De una cosmovisión errónea y ahora con este nuevo gobernador, yo tengo miedo porque pareciera ser que trae este discurso como de Trump, pero a nivel Estado, ¿no? Somos el que mantenemos al país, Sí, somos... sí, hubo una entrevista que no se me hace ético ese comportamiento del que dice, ¿cómo puede ser posible que Guadalajara tenga camiones eléctricos ya como transporte público y nosotros no? Somos Monterrey y ahí ya se nota este vato va, o sea, no puede ser el nuevo el gobernador de un estado y decir eso. O sea, ya estás denotando esta inconformidad, este clasismo de por qué ellos y nosotros no, si nosotros somos más sí. ricos. Y me da miedo porque las minorías lo están replicando bien y bonito, ¿no? Por eso ganó. O los Hay jóvenes que apenas simpatías, se sí, votaba. sí. Hay simpatías con las ideas, con el personaje. Claro que el marketing tiene mucho que ver, ¿no? En las decisiones políticas, Ah, pero la esposa. sí hay simpatías de esas ideas y sí, efectivamente se va viendo, ¿no? Esos discursos más radicales, ¿no? De acá somos mejores, de la educación, ¿no? De que no, una propia educación, ese afán de denotar un orgullo, una distinción, ¿no? Claro. Sí, sí es Que parte también, incluso de una visión ética, una manera de vivir. exacto, y de hecho lo compruebas también cuando dijo que los libros tenían que tener como un libro específico de historia de Monterrey, ¿no? Sí, sí, Y así de vato, ¿no te diste, no estuviste en la escuela, o que en la secundaria te lo dan? Es una materia que se llama Historia de Nuevo León o Historia de tu entidad. Y yo así, yo me acuerdo que estuve en la secu y me tocó, o sea, ¿de qué me estás hablando, no? sí, Y eso fue mofa a nivel nacional en unos programas, ¿no? De estos de sátira política. Y muchos más, no digo que sea el perfecto o el que esté de presidente o no, sino lo que voy es, este tipo de comportamientos se replican bien fácil en las clases bajas, ¿no? O sea, en este populismo de los jóvenes es lo que hicieron. Ah, es que él tiene razón, o su esposa hace TikTok, o sea, fue un marketing bien interesante, cómo llegó y a lo mejor no fue de la mejor manera, ¿no? O lo que empezaron a hacer él y Adrián, ¿no? Que se empezaron a pelear y ver los videos y miren, ella sí se junta sí, ya, pero estoy seguro que alguien del séquito de esta gente les dijo, en Leyendas Legendarias hablaron de este culto del Nexium y ahí estaban varios políticos, ¿no? Porque no transmitió hoy lo mismo hacia Mario Delgado, que también estaba, que también tomó esos cursos de superación con este vato, ¿no? Con Reiniere, entonces, Reiniere, o sea, nomás acaba una clara luz, o sea, es una cuestión también muy rara, ¿no? Nomás a esta, pero hay más políticos metidos y empresarios mexicanos, o no hablaron de los hijos del norte, la hija que andaba ofreciendo
a su hija menor de edad al líder para que la purificara y todo. O sea, ese tipo de cosas son donde dices, ¿por qué nada más enfocamos en uno cuando hay varias más vertientes o varias más personas inmiscuidas en todo eso, ¿no? En ese culto de Nexium. Sí, No sé cómo lo veas tú. sí, sí, eso también, ¿no? De cómo ese escándalo, ¿no? Un escándalo político, porque llegó a ser un escándalo político. El Claro, hecho de estar vinculados pues a un pederasta, un violador, es definitivamente algo antiético, ¿no? Aquí en todos lados ya, o sea, hay una en un culto, ley, ¿no? Ya era un sí, culto. sí, sí, entonces, pues eso, ¿no? Todos esos cuidados y en general, yo digo, si las figuras políticas, las figuras públicas están expuestas, ¿no? Yo creo que también hemos visto cómo a veces nuestra postura ética o a veces la omisión ética, ¿verdad? A veces hay quienes ni reflexionan sobre a qué me estoy adhiriendo, qué estoy replicando. Eh, pues ahí está, ¿no? Pero yo creo que eso, ¿no? Que hay un problema a nivel conciencia, ¿no? Humana, individual, ya yendo al individuo, ¿no? Claro. De cómo replicas, por qué se retracta, ¿no? De decir, no, yo sí fui, yo iba con este Ranier, ¿verdad? O por qué si firmé en Vox y estoy diciendo que sí, que adopto, ¿no? La política de Vox. Y por qué me retracto, ¿no? Vi una senadora que ya ahora resulta que dice que no, que siempre no, que ella no está de Lili acuerdo con... Telles. Sí, 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 se me arrepiento de lo que firmé, ¿verdad? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué? Y luego, Pero me, ¿cuánta gente no pero hemos visto? Ajá. ajá, sí, sí, no, perdón por la Ah, interrupción, sí, pero adelante, adelante. lo estaba viendo en Twitter eso de ella, que se arrepiente de haberse unido a Sí, de AMLO. haber Pues entonces no firmado. sería senadora, mi reina, quedativo de mi reina, pero pues entonces no estarías de senadora, no serías senadora, seguirías siendo reportera. O sea, el simple hecho de haber firmado con AMLO para juntarte a Morena fue como llegaste de senadora. Después te fuiste al PAN y luego estando en el PAN firmaste con Vox y dices, ay, no estuvo mal, porque alguien más le dice, oye, Siempre está no, mal lo que estás exacto, haciendo. O sea, siempre tiene exacto. que haber alguien de tu séquito que te diga, y yo digo, ¿para qué estás en una función pública y tienes a 10 personas o 5 y te tengan que estar diciendo, vatos, y por eso ganas 70,000 pesos? A mí pónganme diputados y les aseguro que no necesito un séquito de 10 personas, no me voy a necesitar 3, va, obvio, no voy Sí, a manejar mis redes, pero te tienes que dar cuenta el sentido común, el raciocinio, la racionalidad, decirte esto no está bien, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no voy a firmar esta hoja. El comunismo, ¿de qué me hablas? El comunismo, o sea, sí, ¿cuándo hemos tenido en México? O sea, siempre lo han sí, dicho, ¿no? En México teníamos presidentes que ahorcaban con la derecha, pero saludaban con la izquierda a los pueblos socialistas del mundo, ¿no? El caso, los claros ejemplos son Echeverría y Portillo, ¿no? claro. Sí, entonces eso, ¿no? De cómo, ¿por qué se retracta, no? ¿Por qué no asumir? Decir, no, pues sí, esa es mi postura, esta es. Y, y pasa en muchos ámbitos, ¿no? O sea, en el Claro. político, pero también le pasa a la persona común, a la que no es figura pública, a la que a lo mejor era un anónimo en la sociedad, ¿no? Pero a veces y fíjate que eso yo como ahorita que mencionabas eso de mi trabajo académico, ¿no? Como profesor, me ha tocado impartir esa materia, la de ética profesional, la de responsabilidad social, y a veces pasa eso, ¿no? Que el alumno, la alumna dice, pues la ética, ¿para qué sirve? Nada más es teoría, ¿no? Nada más es rollo, Sí, nada más es asumir una postura políticamente correcta, ¿no? claro, Y ya, pero no, asumir una postura ética tiene que ver con una comprensión crítica, analítica, de una decisión libre y voluntaria, ¿no? Y yo el ejemplo que ponía es esto, de que dicen, no, pero ¿de qué me sirve? Es puro rollo, pura teoría. La ética como reflexión, como modo de vida, se las ponía bien fácil, te puede evitar problemas de que tú pierdas tu trabajo, o sea, ya siendo pragmáticos, ¿no? claro, De que pierdas tu trabajo, de que tu carrera profesional quede truncada, de que tu misma familia, tu misma gente que te conocía, te dé la espalda en un momento. Te puede meter en situaciones que te pueden sacar el control de tu vida, en el que pierdas el completo control y afectar, ¿no? Casos tan simples, ¿no? No sé si te acuerdas de esta, eh,
que era no recuerdo, era la tripulación, no recuerdo si era la pilota o era parte de la tripulación de un avión que cuando tomó posesión López Obrador, que dijo que caer, bombardear con el avión, ¿no? Contra Ajá. la gente. O sea, esa cuestión, ¿no? Una simple opinión, Sí, de que chocara el avión, ¿no? Que sí, ojalá de que chocara el caer, avión. sí, Y, de estallar el avión contra el Zócalo, ¿no? ¿Qué onda? Una expresión, una opinión que como ella dijo, no, pues era un chiste, era una broma, sí, pero ¿hasta dónde te lleva, no? O sea, yo creo que eso, vimos un contexto, una sociedad donde ya no, la privacidad como la conocíamos hace tiempo ya no está, ¿no? privacidad, ¿no? Porque también hemos ahondado en esto de las redes sociales. Queremos poner todo, queremos transmitir todo, queremos informar de todo a todos, ¿no? A mí me da un caso una amiga que me dice, oye, ¿no subes fotos de unas personas? Y yo así de que, no, pues no quiero. Pues es que ya ni las veo, que no sé qué. Pues ya no subo fotos, o sea, subo otras cosas, ¿no? Al Sí. fin son mis redes, ¿no? Y sabré qué comparto y qué no comparto. Pero es un debate que está ahí. Como dices tú, cuando les das esa clase, por decir, cuando se retoma también en el sistema educativo básico, que ponen otra vez formación cívica y ética, lo hacen porque se dan cuenta que el comportamiento del individuo deja de ser ético en la sociedad. O sea, ya no te importaba hacer el bien o el mal, y eran, pues yo también jodo para avanzar, yo también hago esto. Y también tuvieron que decir, a ver, espérate, creo que la estamos regando en esto, ¿no? Tenemos que hacer este debate. No sé si te acuerdas del caso de Enron en Estados Unidos, de las petroleras, estas que les hacen quebrar los alumnos de Yale, de Stanford y de las mejores universidades de Estados Unidos, y les hacen quebrar por esta cuestión de que no les hablaban de ética y pues se hicieron ricos, hicieron todos estos fraudes, ¿no? Que después el gobierno salió a rescatarlas en Estados Unidos, que es como de la época, no me acuerdo, será 2000, 2002, 2004 por ahí, y sale que eran como tres empresas, pero los grandes directivos eran de Stanford, de Yale, de Columbia, o sea, eran de las mejores universidades de Estados Unidos y dijeron, ay, creo que hay que retomar ética. La retoman Oh, sí. y México también, sí, hay que darles ética a los de las licenciaturas, ¿no? Sí, y se Pero si volvió se global. pierde, sí, de hecho fue global, pero Sí, fue es una un fenómeno prevención en global, muchos países. ya que incluso es como requisito, ¿no? Para decir, son institución de educación reconocida, de prestigio. Te doy Tienes ética. que cumplir ya estándares de ética. Lo mismo está pasando Claro, en las empresas, en muchos lados, ¿no? pero eso no pasa con los políticos. Y a pesar de que según la función pública, ¿no? Ya está incluyendo que los códigos de ética, que ya hay normativas, ¿no? Claro. Por decir, ¿cómo hablar de ética en una secundaria? Es el ejemplo. O sea, yo he dado clases, bueno, yo he dado clases en secundarias, ¿cómo les explicas eso? ¿No? ¿Cómo les acercas eso? ¿Cómo les das a entender que la ética y la formación cívica tienen un trasfondo más allá del social personal, como dices tú, ¿no? ¿Cómo transmitir eso? Y a veces se olvida que el docente de nivel básico, pues a veces pareciera ser que tiene que ser inspirador más que enseñante o docente, sino es más como inspirador. El si eres ético es esto, ¿no? Si haces bien las cosas, tendrá o la tendencia sería que te vaya bien. Pero también ven que no hacen nada bien algunas personas, en el caso de los narcos o estas cosas que se alían en otros temas, y dicen, ¿y por qué voy a ser yo ético si a este diciendo malo le está yendo chido, ¿no? Y en una sociedad tan fragmentada como México, que no significa que esté mal, sino que está muy fragmentada porque las cosas se han ido perdiendo, como otras, cómo haces una contracorriente para eso, ¿no? ¿Cómo creas esta idea de que lo ético es lo correcto más que lo otro? No sé, Y lo digo yo acá tratando de sí, ponerme a tu nivel y debatir más ampliamente el sí, tema, ¿no? siguiendo la línea, sí, eso, ¿no? También eso de cómo esa contrariedad de sentidos, ¿no? De que Claro. también estamos hablando, una ética, sí, o sea, todos, como decimos, buscamos el bien, la ética es lo bueno, pero hablando de esos discursos perversos disfrazados de ética que también Ajá. juegan, también están jugando y ganando adeptos, reproduciéndose, ¿no? Eh, eh, he visto, ¿no? Cómo en redes también se replican, se empiezan a replicar mensajes ya, pues racistas, ¿no? Ujú. Clasistas, supremacistas,
O que dicen que la homofobia no existe. Sí, y de una manera dinámica, una manera que dices, que de acá el video trae producción chida, ¿no? Llama la atención, Claro. impacta, lo compartes. Se siguen replicando, ¿no? Esos antidiscursos éticos. Pero ¿cómo los erradicas, no? El problema también demuestra que las redes sociales no les importa. Las redes sociales lo que les importa es que tengas interacciones. Sí. Es como Google te dice, ponme comentarios de todos los lugares que visites y esa es una forma de hacerle reseña a esos lugares, pero si pones algo malo no lo pone. O sea, también es una Y, cuestión, o sea, ¿qué papel están jugando las redes sociales? Y entiendes y cómo Twitter, Instagram. se van preocupando apenas por el asunto de la privacidad, ¿tú crees? Claro, cuando ¿Verdad? O desde sea, que... como ya después de que vendieron información, después de que lucraron con ella, hicieron millones, salieron con gobiernos, todo eso, toda esa corrupción, ¿no? Con Claro, datos privados, apenas se empiezan a cuestionar eso, ¿no? La ética en la privacidad de los datos, y porque hubo un llamado de los diputados, ¿no? Del Congreso estadounidense, que lo llamaron a cuenta, ¿no? sí, Eh, pero lo seguimos usando. Por eso también mucha gente empezó a migrar a Instagram, pero pues Instagram es de él es también, lo ¿no? mismo, sí, es Es el mismo dueño definitivo. ya. Pero Sí, te fijas sí. cómo estas herramientas de las redes sociales empiezan siendo como la intención de que aquí sí va a haber comunicación, aquí sí va a haber transparencia en el manejo de información. Vamos a estar, no estar vendidos. De repente, pues sí, el que creó WhatsApp también, ¿no? Creó WhatsApp y ¡pum! Se lo vendió a Mark Zuckerberg. O el que hizo Instagram también ya se lo vendió a Facebook, ¿no? O sea, también es como interés de, yo hago algo, sé que alguien me lo va a comprar y pum, lo vendo, ¿no? Y no me importa ya ser como la contraparte de, porque si te fijas, los parámetros empiezan a ser otros. Hoy en día están cuestionando a Twitter con esto de cómo puedes poner pornografía. Y luego ya sale el discurso del OnlyFans, de que no, es que puede haber trata. Vato, la trata puede estar en la esquina de tu casa y no te vas a dar cuenta. No es algo que se ve porque la gente no se quiere parar a verlo. Salir a una table, a estos lugares de como men's club, pues ahí hay mucha Sí. trata. ¿A poco no te vas a dar cuenta que hay trata? No la quieres ver porque tú te quieres divertir, ¿no? Y termina siendo como la canción de Pearl Jam, ¿no? The Devolution, que está el señor en el 3D sentado y está apretando y está imaginando que está sometiendo a una muchacha porque en su vida diaria no podría hacerlo, ¿no? Y Matrix nos lo dijo en el 99 cuando salió también, ¿no? Esta cuestión de que nos vamos a interconectar y nos vamos a hacer más como islas y es más beneficioso para todos que seamos islas, para los gobiernos, a que seamos masas de salir, de ir en las calles y marchar y recriminar, pero ahora lo hacemos desde nuestra tablet o de nuestro celular y súper inteligente y ahí demostramos o denotamos a alguien, pero ya no hacemos más, ¿no? No con esto, con que firmar un change.org con esto con retuitear esta información ya demuestro que estoy así, ¿no? Y como dices tú, todo lo que tuvo que pasar para que se empiece a hablar en las redes sociales de esta privacidad o de esta cuestión de los datos, ¿no? Después de que el vato se hizo multimillonario, vendió esos datos, pero todos aplauden, miren la sencillez con la que vive, es decir, el vato está podrido en dinero, o sea, Sí, mira cómo festejó un baby shower de su hijo, súper humilde, y así de vato, la camisa que trae vale $500 y el carro que maneja vale 3 millones de 5 de pesos, no sé, cosas. Y eso lo podemos transmitir a la vivienda en Monterrey, ¿no? No sé si has visto cómo ha decrecido o ha ido en crecimiento las viviendas, pero también los precios. Ya no hay viviendas menores de 1 millón. Todas quieren valer 1 millón de pesos para tener una cotización, ¿no? Y luego en la carretera 5 millones de pesos de los anuncios. Viviendas desde 5 millones de pesos y tú dices, ¿quién va a vivir ahí, no? O sea, ¿cómo pagas 5 millones de pesos con un sueldo paupérrimo, no? Y lo empiezas sí. a hacer nada más esos barrios a las élites de arriba, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo ético también en la construcción? No sé Y si, el negocio inmobiliario está lleno de dilemas éticos, ¿no? claro, El mismo negocio inmobiliario, el dilema ético de la apropiación del espacio, por ejemplo, ¿no? La devastación de espacios naturales para construir, los permisos, a veces la violación de los reglamentos, ¿no? Municipales. las A- a- negociaciones de los Agrégale reglamentos. y luego lo otro, ya se indagan más de dónde viene el dinero de muchas constructoras, ¿verdad? Que tienen la capacidad de invertir en edificios inmobiliarios que la recuperación va a ser en décadas, ¿no? Claro, por ¿De decir, dónde viene? sí, exacto. Por decir, hay un caso, bueno, yo me he dado cuenta porque en la zona que vivo es acá,
que ampliaron una avenida, ¿no? La Boulevard Acapulco. Acá, entiéndase, acuérdense de los que nos ven de fuera en Monterrey. El alcalde la amplía la calle y todos le aplauden. Vato, en menos de un mes, te lo juro que en menos de un mes ya estaba una constructora limpiando el terreno para hacer casas. Pues eso fue un convenio, o sea, el alcalde lo hace pensando en Claro. eso y de seguro la constructora le dice, le doy los terrenitos. O sea, muchos dicen, no, pero bueno, este lema también de que el PRI robaba pero dejaba robar, es que ya no se trata de eso. O sea, el discurso yo sí les digo, tiene que cambiar. No puedes ir con ese discurso en el siglo XXI porque estás No, replicando cosas del pasado. Se supone que la humanidad avanza, pues también tiene que empezar a avanzar el pensamiento. Pero hay gente que dice, no, yo no me estreso de eso, yo me estreso de mi trabajo, cuidar a mi familia y con eso. Y a eso también genera no genera contrapartes sanas para un debate también, creo yo, ¿no? O sea, sí, no sí. sé si esté equivocado y por favor corrígeme, No, pero sí, de esto, acuerdo. el hacer ese tipo de acciones, te digo, ampliando una calle y en menos de un mes ya estaba la empresa limpiando el terreno y ahorita ya tienen preventa de terrenos y es un fraccionamiento que esa avenida le daba atrás, le van a poner entrada y aparte van a hacer la segunda parte en la ampliación de esta avenida sobre la avenida grande, ¿no? Y el problema es que pasa un riachuelo por atrás, después va a generar problemas y va a tener que invertirle gobierno cuando, pues la privada que lo haga, ¿no? Que haga más grande el espacio del río porque se va a inundar cuando llueva mucho y otra vez, sin importar, como dices tú, la naturaleza, lo Exacto. normal. O sea, sabes que aquí hay un cauce de río, no lo voy a hacer tan pegado, le voy a hacer para acá porque ya hay antecedentes de otras casas, ¿no? El caso de San Nicolás con el arroyo Topo Chico, ya ves. Sí. O sea, ese tipo de cosas, pero la gente no cuestiona eso. No digo que yo sí, que soy súper, pero a veces sí dices, achis, ampliaron y en menos de un mes, o sea, acabaron la ampliación y ya estabas limpiando el terreno y ahorita ya pasó, ya tienen la caseta hecha, con puro cemento y block, pero ya la tienen, ¿no? Al rato le haces acabados. Pero lo que voy es que casualmente se amplió esta avenida y se empieza a hacer esto y se empieza a limpiar el terreno y se empiezan los terrenos unos ya se vendieron casualmente, entonces dices, había como quintas todavía, no era una zona de Apodaca que había quintas, y hoy en día ya no están, ya quitaron dos, había como cinco y nada más quedan dos o tres. Entonces dices, a ver, aquí que ven, o sea, la modernidad tiene que ser tan fría. ¿Dónde está la ética, no? ¿Dónde entra la ética en este debate? ¿Dónde? Sí. Sí, yo creo que es uno de los que está más ausente, ¿no? Porque en la medicina, por ejemplo, ya entró más o menos, en la química, en cuestiones que tienen que ver con experimentación, ¿no? Pero no, está Claro. bien fuera, en este caso sí, como dices, de la arquitectura, del urbanismo, la ética sí, está muy ausente, ¿no? No sé, digo, uno va buscando, ¿no? Va buscando las opciones y busca hacer el debate, pero ¿dónde puedes hacer el debate, no? También cuando invitas a las constructoras, pues te van a dar su discurso, ¿no? Súper empresa socialmente Pragmático, ¿no? responsable Sí, sí, y sí. no sé si a ti te tocó, pero en la facultad había, bueno, yo no estuve en filosofía, estuve en políticas, pero había una maestra que nos decía eso. Cuando una empresa se dice que es socialmente responsable, es la menos responsable de todas, ¿no? Y tenemos claros ejemplos, ¿no? Coca-Cola con los mantos acuíferos o Oh, Topo sí. Chico, acá en Nuevo Y León. son referentes mundiales en responsabilidad social. Exacto, CEMEX, exacto, ¿no? Sí. exacto. Cemex también y las pedreras ahí del obispo, ¿no? El Cerro de las Mitras. Ahora se están yendo acá por Mitras, pero pegado a García. Entonces, Sí. siguen estando ahí las pedreras. Entonces, y son Y, empresas, como dices tú, mundialmente sí, conocidas, ¿no? y fíjate de eso, cómo se impone el discurso, porque incluso en las redes o en internet, porque esto que dice, ¿no? Coca-Cola, empresa socialmente responsable. Si tú pones las empresas socialmente más responsables del mundo, te van a salir artículos y artículos que van a decir que Coca-Cola. Y eso yo lo veía, por ejemplo, en las tareas, ¿no? Que me Uh -huh. entregaban a veces, ¿no? Coca-Cola, qué onda, y empresas que tú dices, oye, está llena de conflictos laborales, una empresa de que sus trabajadores le han hecho huelgas en todo el mundo, que se quejan de los salarios, que hay poblaciones en disputas legales por el uso de mantos acuíferos, de ríos, ¿no? Por haber En Bolivia, secado, sí, por ¿te haber secado acuerdas su cuando Bolivia? agricultura, o están alrededor de todo el mundo. Entonces yo les enlistaba, chécale, a ver, y tú dime, haz un juicio y dime si sí es ética y socialmente responsable o nada más está manejando un discurso, ¿no? Comúnmente nos topamos que es un discurso, ¿no? Digo, creo que la reflexión de tuya y mía, no sé si sea la misma, pero en mi caso pues es un discurso que queda obsoleto, ¿no? Por si Coca-Cola te decía, somos socialmente responsables porque hacemos torneos para motivar a los niños a hacer deporte, pero que se empinen una coca, ¿no? Sí, Pero siembro
200 árboles para reforestar, pero tengo el manto acuífero de un estado a mi nombre, ¿no? O la presa Topo Chico aquí en el Cerro Topo Chico. Pusieron el envasador del Topo Chico, pero tienen una llave para que la gente vaya a llegar de agua de ahí. O sea, Sí. te estoy dando algo a cambio cuando dices, "Ay, me estás dando las migajas". Pero eso no lo cuestionan. O sea, volvemos a lo mismo. Hay gente que dice, ay, no, qué flojera. Ay, Sí, no. se queda O así nada sea, más, ¿no? Se acepta, a veces se acepta el discurso y en general, ¿no? Yo creo de la vida misma, pues la ética es eso, ¿no? Es una reflexión de cómo vivir y a veces eso se impone precisamente por la falta de una reflexión ética. Dejamos que se imponga y que la vida nos lleve, ¿no? Y precisamente hablamos de los estoicos hablan eso, ¿no? O sea, que vivir o que la vida te lleve por donde quiere o tú vas a tomar el control de tu vida, ¿no? Y eso es una postura ética. Incluso claro. cuestionar lo que te dicen, vive así, piensa así, o viene desde un cuestionamiento, ¿no? Sí, fíjate, yo tuve la oportunidad de alguna vez intentar dar ética y yo les planteaba esto, ¿no? Que también, o sea, qué tanto es una libertad humana y qué tanto la ética te va a ayudar a sortear las presiones sociales, familiares y culturales, ¿no? Y me decía alguien, ¿y cuál es la familiar? Pues él, como dices tú, el cásate, ya tienes edad Así para es. casarte, ahora ten hijos, y ahora ten una casa, ya, o sea, te empiezan a poner esta presión Sí, sí, social, y sí. luego tienes un hijo, y cuando el segundo, para que no esté solito, pobrecito, o sea, cuando no entiendes el contexto de esta pareja, por qué o no quiso tener hijos, o no pudieron, y han decidido no adoptar y ser felices, o sea, no digo que no sean felices, y viajar, o sea, y luego lo Sí, social, también los amigos o los círculos cercanos, oye, ¿cuándo acabas tu carrera? Y luego, ¿qué sigue? Pues ya buscarte un trabajo estable, ¿verdad? Ya no andar sí, ahí con trabajitos y dices, pues lo ético sería que no me dijeras eso, sino que me dijera, dejar hacer, porque también tenemos que entender quitar como esta presión social. No sé si sea correcto esta observación que le hago, o sea, si sea sí. válido, vaya, Sí, el ejemplo que yo pongo, que es, veo que encaja con esta manera. Eso, ¿no? Discursos morales hay en todo lado, ¿no? Bien dices en la uh-huh, familia. Luego eso, ¿no? Ya luego, pues cuando eres padre, cuando eres hijo, ¿no? También hay un discurso moral que dice, ¿no? Que luego te compara, ¿no? Pues aquel sí le ayuda a sus papás, ¿verdad? A limpiar la casa, etcétera. Ya desde ahí ya va un discurso, una moralidad. o En el porque no eres como tu hermano, ¿no? Sí, en el trabajo, ¿no? En el trabajo ni se diga cómo hay una me tocó. moralidad cultural ya enraizada culturalmente en México. Yo porque lo he vivido, ¿no? Y lo he visto en la experiencia de cómo en el trabajo es más ético, es mejor el que trabaja de más, el que no defiende su libertad, el que incluso aguanta de que no le paguen, ¿no? Dice, ni me pagan y ahí estoy. Esa ética del aguantar, del aguantador, ¿no? O esa visión moral. Un buen trabajador es el que no se queja y el que trabaja hasta donde le pidan, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero luego está eso, ¿no? Ya la visión ética, que si tú lo dices, lo ves desde las leyes, desde la ley laboral, desde los derechos humanos, dices, no, pues hay otra visión, ¿no? Pero sin embargo, esa moralidad ya está impuesta, ¿no? De que si tú dices, no, yo me voy a mi horario, y yo llego a mi horario y me voy a mi horario, cumplo con mi trabajo y ahí nos vemos. A veces eres mal visto, ¿no? Por citar así Demasiado. un ejemplo, ¿no? Por mencionar un ejemplo de un contexto, ¿no? Un contexto cotidiano, ¿no? Es completamente cierto eso, ¿no? Del contexto de explicar esto, de decir esto, de que porque no eres como tu hermano sí les ayuda a tus papás, o tu hermano Sí, trabajaba así, y tú, ¿por qué no? No, pues porque la ley está aquí, se hace así, se hace así, y ay, no, entonces no, no, ay, no eres bueno, ay, eres bien quejumbrosillo, o que me tocó ahora con esta investigación que estoy desarrollando en el doctorado, es que son revoltosos, es que los que ah, exigen soluciones de vivienda de niños, ay, eran bien revoltosos, rojillos. sí, sí, Esta ahí forma de la entra la moralidad de terminología la como en propiedad privada, diminutivo ¿no? para desprestigiar. Sí, de que, ay, ¿por qué no tienen casa? Pues porque no trabajan, Sí, porque no quieren sí, trabajar con seguro. Y dices, espérate, eran otros tiempos, ¿no? sí. Y yo creo que así, fíjate, en síntesis, yo lo que podría decir ahorita
del siglo XXI, de nuestra época actual, el momento que estamos viviendo. Las polémicas éticas más grandes están, pues sí, al nivel de la ciencia experimental, pero también en lo que se trata de la educación sexual. Sigue bien vivo, Claro, ¿no? Esa claro. polémica, la polémica ética sobre la educación sexual, eh, y también lo político, ¿no? El ámbito político de qué gobierno debemos tener, o sea, ya una cuestión filosófica, ¿no? De la filosofía política, qué gobierno es el que mejor nos conviene. Ya es una cuestión ética, ¿no? Y que sigue viva en la actualidad. Y otra, pues otro de los dilemas es el tema del género, ¿no? Yo creo que ahí también es una de las grandes polémicas actuales. Sí. Y por otro lado, lo ambiental, ¿no? Yo es donde veo como que las contradicciones y la vivacidad de discursos antiéticos, ¿no? Para hacer otras cosas, pero no están pensando que estás previniendo algo, que quieres prevenir esta situación que estamos, que son apremiantes, ¿no? Y que está mal que haya adolescentes embarazadas, jóvenes, adolescentes siendo padres, cuando dices, pues, si uno en los 25 a los 30 todavía batalla para comprender esta dinámica social, porque ellos los vamos a obligar a enseñarles educación sexual y de género para que vayan entendiendo que tampoco hay que aguantar violencia, que tampoco hay que aguantar estas cosas o aceptarlas, normalizarlas y que sepas que no sé cómo plantearlo. Yo creo que no tanto un trasfondo, sino como dices tú, ¿por qué no se hace esto? ¿No? ¿Por qué no se da ese brinco en el discurso de vamos a tratar de, vamos a ser éticos, vamos a enseñarles educación sexual y vamos a enseñarles, yo por decir, yo recuerdo que en la secundaria nos decían, si fumas marihuana te mueres, y la fumas y no te mueres. Fuera de Lo ético, contexto. exacto, lo ético era hablarte del contexto, va a decir, te puede pasar esto, te puede orillar a que vayas a otras drogas, a que cometas errores o que tú te generes estos pensamientos, estos sueños de superhéroe y quieras más, o puede que no te pegue así, te puede no pegar y te puede gustar y se acabó y no te va a ser mejor ni peor persona, pero se enseñaba de esa manera, ¿no? Y eso también era Sí, ético en ese momento. sí, ahorita que mencionas eso, ¿no? Lo de como de echar miedo. Pues ya ves, las Ah, religiones regularmente destacan por el miedo, ¿no? Que dice la prohibición a través del miedo, obligar a una conducta a través del temor, ¿no? Ya digas al sí. infierno, al castigo eterno, a lo que quieras, o a eso, o andar reencarnando, ¿no? Por toda la vida y sufriendo. Ya depende del contexto, ¿no? De cada religión. Claro, Pero yo creo que eso enseña, ¿no? Si vemos la historia, que no evita. El ser humano, el miedo no lo detiene. no, Está lo hace, dispuesto a lo experimentar, hace a vivir, ¿no? y lo Sí, hace, ¿no? Lo va a intentar, aún con todo y miedo lo va a intentar, no sí, lo va a detener. sí, sí, sí. A ver si es cierto, ¿no? La droga, a ver si es cierto, el robar, a ver si es cierto, lo empiezas a buscar de esta Sí, manera, o ¿no? pasa eso, ¿no? Que hice robé y me echaban miedo que me iba a llevar la policía y robé y no pasó nada. Y sigo Claro, robando, ¿verdad? Y va sí, creciendo, exacto, comete otros crímenes. O dices, ya me llevaron a la cárcel, ya superé el miedo, vuelvo a hacer otro crimen, ¿verdad? O sea, todo claro, es difícil que a través del miedo y del castigo la reflexión ética suceda, ¿no? Eso no puede pasar, ¿no? Lo otro es que te condicionen y te obliguen a mantener una claro, conducta, pero sí, no, es una cuestión, pero va con los valores en casa, ¿no? También sí, sí, va junto con pegado esto de la ética y los valores, o sea, más allá de lo moral o lo no, y el dogma religioso es la ética, con los valores van de la mano, ¿no? Si en tu casa. sí, sí, la familia viene siendo una influencia cultural directa, ¿no? Así es. Pues Fernando, me gustaría Sí, escuchar algo para cerrar esto. Te agradezco tu tiempo
el que hayas aceptado la invitación. Creo que después te invitaré para hacer una mesa de debate con otra persona para ampliar más esta cuestión de la Muy ética y el bien, género, que también le encanta a este amigo estos debates. muy Lo bien. agendo y a ver si lo hacemos antes de que acabe el mes para continuar, ¿no? Porque creo que es un tema muy interesante. No lo abordamos tanto, pero queda la espinita para que se pueda repetir y de la siguiente y la próxima vez que sea pues en un ambiente con más a lo mejor más personas conectadas que podamos debatir y tener preguntas y respuestas, Muy preguntas bien. de la audiencia. Sí, sí, Pues algo que más gustarías. interacción. Sí, sí, pues nada más, pues estuvo muy bien la charla, como bien dices, estaría bien, pues darle así seguimiento, más interacción, más plática, más casos, ¿no? A lo mejor analizar casos, estaría Claro. bueno. Sí, no, de hecho, lo vamos a hacer, vas a ver. Voy a invitar a este compa y para hacer ya estuvo con nosotros en el programa, Ok, lo hacemos y yo creo que haciendo más casos, nos analizamos los casos, los ponemos para irlos desarrollando de mejor forma. ahí los Pero comentando. vas a ver que sí se va a hacer. Muy bien, Sí, sí, no, pues yo nada más de conclusión puedo decir esta comprensión de la ética como, la ética nunca va a ser algo absoluto. La ética es algo que es una reflexión viva. Y si ujú, queremos imponer una ética para todos los tiempos y para todos los momentos, para todos los temas, no es posible, ¿no? La única manera es una ética reflexiva, crítica. Eso es lo único. El día que alguien nos diga, esta es la ética absoluta, esta es la moral absoluta, no estamos hablando de una reflexión filosófica como es la ética. claro. Eso es. Sí, no, porque es como la verdad, no existe la verdad absoluta, ¿no? Es, es analizarla, criticarla, reconstruirla, construirla, volverla a reconstruir para que nos mejoren algo, ¿no? Pues en Crónicas Callejeras, Fernando, Eso te es. agradecemos mucho el haber aceptado la invitación. Mi nombre es David Saúl Coronado. El Fernando fue nuestro invitado el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio, gente. Cuídense mucho. Nos vemos.